¿eh? Paralelas. Macanudo, donde teníamos esta situación. La perspectiva paralela, igual que en el croquis, son sistemas de representación. Las perspectivas paralelas, como habíamos dicho, era lo que teníamos nosotros, o sea, es un método para representar un volumen de 3 dimensiones en el plano, o sea, en la hoja. Por supuesto, se regía por ciertas reglas. Tenía sí o sí condición sine qua non el paralelismo. Y esas líneas paralelas iban al infinito. Ahora nos vamos a encontrar con las cónicas. Las perspectivas cónicas. Y vamos a tratar el tema de croquis. O sea, el croquis no es un boceto, no es un cómic, no es nada. Nosotros nos vamos a centrar en el croquis en perspectiva, lo que refiere a lo que a nosotros nos interesa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la perspectiva paralela y las cónicas? Bueno, como había dicho, las paralelas no tenían un punto de fuga a la vista, se suponían que estas líneas paralelas iban al infinito, no concurren a un punto de fuga, no se lo ve al punto de fuga, no vemos una línea horizonte. Sí teníamos un observador, siempre el observador, y esto se basa en la observación, tanto las paralelas como las cónicas se basan en la observación. ¿Cuál es la diferencia? En que las cónicas, las líneas fugan a un punto o 2 puntos. Y ojo que el croquis, dentro de las cónicas, tiene todos los requisitos, si se quiere, de la perspectiva método. Pero el croquis es a mano alzada, no se vale de la regla, la escuadra, nada. La perspectiva método, en cambio, tiene una rigurosidad y tiene lo que se llama la medición. O sea, es exacto en la medida que le damos y eso es lo que vamos a dibujar a método. Y requiere, por supuesto, regla, escuadra, es si se quiere preciso. En cambio, el croquis es mano alzada, pero tiene todos los condimentos de la perspectiva método. ¿Qué tiene, por ejemplo? Línea horizonte, líneas de horizonte, LH. Tiene punto de fuga, ya sea 1, ya sea 2, o capaz más. Y tiene un observador muy presente el observador en el croquis. Y depende mucho del observador de ciertas cosas que le voy a contar. Ahora bien, hay croquis hecho a un punto de fuga, croquis a 2 puntos de fuga. Y vamos a tomar como siempre de referencia un volumen de la maqueta que ustedes la tienen. Y vamos a hacer, como dice la consigna que la vamos a subir, vamos a hacer croquis a 1 y 2 puntos de fuga de los volúmenes individuales, tanto peatonal como aéreo o intermedio, y después vamos a agarrar el conjunto de volúmenes y vamos a hacer lo mismo que hicimos con un volumen, vamos a hacer con el conjunto. Arranquemos primero con un volumen. Les contaba que el observador tiene una importancia fundamental. Imaginemos nosotros a Arquimán, un arquinauta, somos nosotros, futuros arquinautas. Y nosotros cuando estamos a cierta altura y venimos volando, lo que llamamos acá línea horizonte, que es plana, la línea horizonte, y la veremos así, con la curvatura de la Tierra. Pero a medida que nosotros nos vamos asentando y ponemos los pies sobre la Tierra, nos encontramos con esto. Que Arquimán se paró ahí y ve el volumen y dice, che, pero ¿cómo? Si era así chiquitito. Y resulta que ahora me encuentro con esto. Bueno, este es el salto de escala que vamos a dar en esta etapa. Y quiero que entiendan bien, porque es una abstracción. El volumen es así chiquitito, lo tengo en la mano, pero dibujado así constituye ya, si se quiere, un volumen
no si se quiere, un volumen más grande, un marco arquitectónico. Ahora, ¿qué pasa? Esta línea de horizonte, que cuando venimos volando es curva y se aplana cuando tocamos los pies de la tierra, tiene la altura del observador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos acá el piso y esta es la altura del observador. Se supone, y tenemos que hacernos la idea, de que a la altura de nuestros ojos, a la altura del observador, hay un plano horizontal, paralelo al plano del piso. Estos dos son paralelos. Y que nuestra visual es cónica. De ahí es que viene la palabra perspectiva es cónica. Si nosotros somos este observador y tenemos una visual crónica y marcamos con esta línea lo que sea la mediatriz de este ángulo, esto es visto, si se quiere, medio en perspectiva, medio en planta, pero si yo lo veo en planta, el observador es esto, la amplitud visual es esta, y esto es en planta, este es el observador. Y yo observador, ¿qué pasa con el observador? Cuando miramos el objeto, no tenemos la visual como el sapo Pepe o Pepe Grillo que tiene los ojos separados, no, tenemos a 2 centímetros y medio de separación de ojo a ojo. Científicamente no sé cuánto veo de un lado y del otro, pero lo que sí es cierto que tenemos un ángulo visual para la perspectiva, que vamos a tomar para la perspectiva y también para el croquis, un ángulo visual que rondará los 40-45 grados. ¿Está? Si bien es cierto que yo veo más cuando me pongo frente a un volumen, veo más de eso, pero eso ya entraría dentro de la visión periférica y lo que sería visión secundaria. Lo que realmente veo yo es esto. Y esto sería el foco de atención. Ese foco de atención es la amplitud de mi visual, que es un cono en amplitud hacia arriba y hacia los costados, es un cono, y ese cono intercepta mis visuales al objeto en cuestión. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me acerco mucho al objeto, no veo la totalidad del objeto. ¿Qué voy a ver yo? Un sector, un pedazo. Si se quiere esto. Acá. Este es el punto de fuga. Esta, si se quiere, sería la línea de tierra, que es donde yo estaría parado. La línea horizonte que dijimos que es la altura del observador. Y dentro de la altura del observador, nosotros nos acercamos mucho y resulta que mi cono visual es esto. O sea que eso es lo que veo realmente. Por eso en muchos de los croquis, esta parte desaparece y quedaría mi visual eso es lo que veo. Y dejaría inconcluso el croquis porque mi ángulo visual no alcanza a captar todo el volumen. O sea, esto quedaría inconcluso. Por supuesto, le sacaría eso. Esto es lo que yo vería. Me acerqué mucho. Entonces, para verlo al volumen en su totalidad, yo tengo que alejarme. El observador se alejó. Y determiné una altura, que es la que nosotros imponemos. Por eso digo que tenemos un observador activo en el croquis y en las perspectivas cónicas. Porque la altura del observador sería esta, la que yo impongo. En este caso, que es a un punto de fuga. En este caso, que es a 2 puntos de fuga, siendo esto aéreo, porque la línea de horizonte pasa por arriba del volumen, esta sería la altura del observador. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que tenemos que hacer abstracción pura y convertir esto, que es la maqueta, un volumen individual, en un volumen, si se quiere, vivible, un salto de escala. Esa es la abstracción que tenemos que hacer, tanto para este volumen, para cuando tengamos el conjunto. Ahora bien, dentro de las cónicas tenemos 2 alternativas. Capaz más, pero vamos a ocupar 2 alternativas. Siempre cuando miramos a un punto fijo,
con nuestra amplitud visual, nuestro cono visual a un punto fijo, nada andar moviendo la cabeza para un lado, para el otro, y ahí nos concentramos en el volumen. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un ángulo visual, en este caso que es croquis a un punto de fuga, y estoy acá, estoy muy cerca, pasaba lo que dije acá, pasa lo que dije acá, lo que mostré, que a lo mejor yo veo de volumen esta parte, lo otro no alcanzo a captarlo en su totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de lo que dije que es activo el observador, tengo la capacidad de retirarme del volumen. Y me retiro del volumen. ¿Y me retiro cuánto me retiro? Y me retiro lo que me permite saber que mi ángulo visual capta la totalidad del volumen. ¿Estamos? Y establezco yo que acá hay un cuadro, o sea, donde mi ángulo visual intercepta el volumen, esto está en planta, esto sería un esquema de referencia, que todo el mundo lo tiene que hacer cuando ve el croquis, chiquitito, mostrarme de dónde lo mira. Y entonces resulta que mi observador está acá, y la visual esta es paralela y perpendicular a los lados dominantes del volumen. O sea, mi visual es paralela a este lado, y perpendicular a este lado. Si mi visual es paralela y perpendicular a los lados dominantes del volumen, o el embloque, digamos, si yo hago un embloque, ese croquis o esa perspectiva, croquis en perspectiva, será a un punto de fuga. ¿Está claro? Condición sine qua non. Si mi visual es paralela y perpendicular al volumen que voy a dibujar, al objeto, el croquis es a un punto de fuga. De la otra forma, si mi visual no es ni paralela ni perpendicular al volumen que voy a dibujar, mi croquis será a 2 puntos de fuga. Ahora, digamos, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale la historia de que esto es a 2 puntos de fuga? Por supuesto, habíamos dicho la diferencia entre uno y otro. Tengo mi visual principal, mi visual abarca el volumen, establezco que acá hay un cuadro, esta es la línea de cuadro, donde intercepto el volumen. Esa línea de cuadro yo la podría representar acá, cuando arranco el croquis. Esta vertical que está acá, que sería este punto, donde toca el cuadro, esa es la línea de referencia, porque ahí debo tomar las verdaderas proporciones, digamos. No digo medidas, sino proporciones. Acuérdense que esto tenía en escala real 3 centímetros de modulación. Ahora, esos 3 centímetros de modulación, en este caso, se convirtieron en 3 metros. Si esta es la altura del observador y yo tomé medio módulo, estos son 3 metros. Por supuesto que este observador está grande acá porque está retirado. Yo lo dibujé a los efectos de mostrarle a ustedes. Pero bueno, ¿de dónde saldría entonces 2 puntos? Si yo tengo mi visual acá, acá no hay drama, porque tengo mi visual perpendicular y paralela al objeto, ahí pasa un plano, este es el cuadro, macanudo, en ese cuadro se toman las proporciones y después se la fuga, y es a un punto de fuga. En este caso, mi visual principal, que la significo con esta flecha, línea de punto, no es paralela ni perpendicular al objeto que voy a dibujar. Por supuesto, esto es a 2 puntos de fuga. Pero que había dicho que esto tiene mucho que ver con la perspectiva de método. ¿Qué pasa? ¿Por qué sale a 2 puntos de fuga? Porque si yo tomara este lado y tiro una paralela a ese lado hasta interceptar lo que es el cuadro, acá tengo un punto de fuga. De ahí salen los puntos de fuga. De la otra forma, si yo tiro una paralela al otro lado dominante, que sería una cosa así, hasta interceptar el cuadro, acá tengo el otro punto de fuga. De ahí sale que tengo 2 puntos de fuga para la perspectiva esta, con la condición de que mi visual sea perpendicular al lado dominante, y de ahí sale que esta es a un punto de fuga, porque tengo un cuadro frontal acá, que sería este que está acá, donde yo tomo las medidas y luego fugo, tomo ahí las proporciones. Y también les digo
que el croquis se maneja con proporciones, no con medidas exactas, no es el caso de la perspectiva método. O sea, manejo proporciones. Y eso que es el cuadro, y que yo tenía, digamos que esto fugado tenía tres módulos de altura, bueno, repito, 3 módulos de altura, fugo hacia allá, toda la historia esta, por acá dará esto y da esto acá. ¿Está? Esto sería más alto. Y hay que tener en cuenta eso. Ahora, definido el concepto, de nuevo, ¿cuándo es un croquis a un punto de fuga? Cuando mi visual principal es paralela y perpendicular al objeto que voy a dibujar. ¿Cuándo es a 2 puntos de fuga? Cuando mi visual principal no es ni paralela ni perpendicular al objeto, sino que más bien es oblicuo. Ahora, más el croquis. El croquis en mano alzada no requiere elementos de precisión, requiere atención, eso sí. Si nosotros dijimos que veíamos la línea de horizonte cuando veníamos volando, Arquimán viene volando, y resulta que eso que era curva, y la podemos ver si tuviéramos un dron, al elevarse se empieza a notar la curvatura de la Tierra. Pero cuando plantamos los pies en la Tierra, esa línea ya no es más una curva, es una línea horizontal y que tiene la altura del observador. Digamos que este otro fulano que tendrá mi altura está más cerca del volumen, yo estoy alejado del volumen, está a la altura del observador. Inclusive yo, observador presencial vivo que estoy acá adelante, mi punto de fuga estaría acá y esta sería mi altura. ¿Estamos? Ese salto de proporciones, o de escala mejor dicho, es el que tenemos que dar. Y para eso necesitamos mover el músculo, la mano, el músculo dormido. Ahora, esa línea horizontal que vemos y que llamamos línea de horizonte, es real. Es real. No la vemos acá en un centro urbano porque nos tapa la edificación. Pero si estuviéramos en el descampado, veríamos esa línea. Y si estuviéramos en un lugar que sería un paisaje montañoso, capaz no veríamos la línea, veríamos esta situación, pero por detrás de esto, en algún lado está la línea de horizonte. Y esa línea de horizonte, que algunos la llaman ficticia, es real, existe. ¿Y existe cómo? Existe en nuestra cabeza si nos hacemos a la idea de que nosotros, observadores, que vamos a dibujar el objeto en cuestión, tenemos una altura. Y tenemos un plano, imaginemos un plano imaginario, eso sí, imaginamos el plano imaginario que intercepta todos los volúmenes que están a nuestro alrededor. Pero ese plano imaginario no es tan imaginario porque la línea horizonte es cierto. Y se mueve con nosotros. Si yo a esto fuera esto, la línea horizonte sería un plano, ya no sería esta, sino que sería esta. Si yo estoy subido a un edificio, y pues pueden hacer la experiencia que van subiendo y parece que la línea de horizonte va subiendo con nosotros. Llega un momento que si vamos a hacer una cuestión aérea, vemos más tierra que cielo. De la otra forma, cuando es peatonal, en este caso, nosotros tenemos la línea de referencia que sería el cuadro, veo más cielo que tierra. ¿Está? O sea, el croquis es una representación rápida del objeto, que lo tenemos en este caso a la vista, pero bien no podemos tenerlo en la cabeza y tenemos que representarlo porque el croquis también es un medio de comunicación internacional. Todo el mundo entiende un croquis. Si yo le muestro a un chino una idea mía de lo que quiero hacer a través del croquis, lo más probable es que me ponga de acuerdo. Aparte, el croquis, para nosotros los arquitectos, es un cheque al portador, es un hábito que tenemos que hacerlo, porque nos va a acompañar. Para el proceso de diseño, cuando estamos diseñando, necesitamos verificar una idea de forma rápida,
para la carrera de estudiante, para la vida útil de arquitecto, para cuando estemos en una obra y el albañil no entiende una situación, agarremos un lápiz de mina gruesa, un lápiz de carpintero, y en la pared le dibujamos un croquis. Para eso sirve el croquis, no solamente para perspectiva, sirve para planta, corte, vista, detalle constructivo, todo lo que está a nuestro alcance. Ahora bien, nosotros, en esta etapa, sistema de representación y expresión, arrancamos con croquis, y arrancamos con croquis de maquetas, que es algo que ustedes la tienen a mano. Primero vamos a hacer croquis individuales de los volúmenes, croquis del conjunto, y en la consigna les voy a decir cuánto de uno y cuánto del otro. ¿Por qué? Porque esta clase que tenemos ahora, el lunes, es la última clase del cuatrimestre, y después tienen ustedes las vacaciones hasta que nos volvamos a encontrar. Creería que en forma virtual todavía vamos a seguir con este sistema de nos mandan, nosotros corregimos, le devolvemos. Entonces tienen como 2 semanas, 3 de vacaciones, y tienen tiempo de sobra para hacer croquis de volúmenes individuales y del conjunto. Ahora bien, dentro de las situaciones que se nos dan, hay que tener en cuenta varias. Por ejemplo, vamos a plantear el croquis de este volumen, forma aérea, o la línea horizonte pasa bastante por arriba del volumen y ahí se lo ve el volumen. Arrancamos con una línea de tierra y con una vertical donde están las proporciones de la altura. Después le voy a mostrar los tips para hallar una grilla de ayuda, porque hay alguien que a lo mejor de entrada hace el croquis así, no necesita otra cosa, no necesita la modulación en horizontal, la hace y está bien, porque el fulano ya tiene algo de cancha. Pero para aquel que no tiene cancha y que te arranca con un croquis y resulta que en vez de hacerme eso, que está más o menos proporcionado, me sale haciendo una cosa así. Sí, algo pasó acá. Algo pasó. A un punto de fuga, digamos. Algo pasó acá. Che, esto no es tan largo. ¿Por qué esta situación es así? Si acá yo podría hacer esto. Podría hacer esto en vez de eso. Y eso es algo que les voy a explicar ahora cuando me siente y hagan la hoja, en tiempo real, mostrarles cuáles son los recursos para ir en profundidad armando una grilla. O sea, que hay alguno que lo puede dibujar proporcionalmente así, de una, no necesita ni la grilla. Lo único que a lo mejor necesita tomar la referencia de las alturas, fugarlas, que eso hay que tener en cuenta, que las alturas siempre se toman acá, donde está el cuadro, donde el cuadro intercepta el volumen, acá, esto. De igual manera se toma para la perspectiva de 2 puntos de fuga en esto. Acá se toman las alturas y se la fugan. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos de referencia. Ahora bien, ¿qué pasa? En esa deformación que puede haber, que ahora le voy a explicar, vamos a hacer algún croquis en la hoja y vamos a ocupar hoja A4 para que ustedes entiendan que el croquis no tiene que ser muy grande. Yo hice un par de croquis en la hoja A4. Da un punto de fuga tanto de un lado del observador como del otro lado del observador. Esta parte de la grilla le voy a explicar cuando me siente y le pueda dibujar en una hoja. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cumplimos bien? Cumple bien. Y visual abarca la totalidad del objeto, no está cerca porque a lo mejor está así, no alcanza. Está bien, visual está bien. Tomé las referencias acá, pero ¿qué pasa en el ángulo este que tengo acá? Este ángulo parecería no tener 90 grados. ¿Está? Me quedó muy puntiagudo. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó 2 cosas. O puse la línea horizonte muy alta, que bien si la puedo poner acá, verán ustedes, bajo los puntos de fuga. Igual donde estaban antes los bajo. Porque puse muy alta la línea horizonte, que antes estaba así, y ahora la voy a bajar acá.
¿eh? Entonces este ángulo se abre. ¿Se entiende? Se abre ese ángulo. Ya no es más este, ya es este. Y ahí cambia la situación. Ahí sí parecería tener 90 grados. De igual manera, hay veces que no es solamente la línea horizonte. Yo tengo la línea horizonte, tengo el volumen. Tengo el volumen y me sigue ocurriendo esto. Suponga que este es el volumen, un cubo para hacerlo simple. Me sigue ocurriendo eso que está puntiagudo. No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Están muy cerca los puntos de fuga. Puede ser que, como en este caso bajé la línea horizonte y se me acomodó el ángulo este al ojo, porque todo esto es a ojo, no puedo agarrar la regla y andar verificando, pero al ojo me resulta que este ángulo es muy puntiagudo. Y acá pasaba que la línea horizonte estaba alta, pero acá bien puede ser que los puntos de fuga estén muy cerca, que también es el otro recurso. También es el otro recurso, para que se me abra ese ángulo. O sea, eso lo tienen que determinar ustedes. ¿Y cómo se determina eso? Haciendo. No hay mejor manera de caminar que andando. Entonces, esos tips, esas cosas, esos detalles, esos recursos, lo vamos a ver cuando me siente ahora dentro de un rato y haga todo esto que está a modo de pantallazo general en la práctica, en una hoja A4. Y les dije, y les vuelvo a insistir, la hoja A4 es ideal. ¿Por qué? Porque el croquis requiere el pulso, no requiere de una regla. En un primer comienzo, al principio, se podrían ayudar con unas reglas, pero la definición final tiene que ser a mano alzada. Así funciona esto. Es un croquis, es algo de una representación de resolución rápida. Por supuesto que ustedes verán croquis hermoso, color, acuarela, pero esos croquis depende de a quién lo vamos a presentar. Esto es croquis para nosotros, que me muestren la idea, que ustedes agarraron la idea. Ahora, si es para ganar un cliente, entonces sí, se le da mayor producción. Siempre cuando me tengo que sentarse un croquis, hay 2 o 3 condiciones que tengo que cumplir. Primero, ¿cómo me paro delante del volumen que voy a dibujar? Eso es fundamental. Depende de cómo me pare, cómo esté el volumen, el croquis será 1 o 2 puntos de fuga. Segundo, elegir siempre el lado positivo. ¿Qué quiere decir? No dibujar la espalda. Si yo hubiese dado vuelta a esto, no tiene nada para mostrar. Exigirse siempre mostrar el lado positivo. Tercero, ¿cómo ubico el croquis en la hoja? Si es una cosa vertical, capaz la hoja la tengo que usar parada. Si es algo así, capaz la tengo que usar paisada. Cuarto, el tiempo. Y el tiempo es importante. No le puedo dedicar un día a un croquis. El croquis requerirá de minutos, 10, 15, 20, más no. Si fuera más elaborado, por ejemplo, que fuera el conjunto, ahí sí admitiría que lleva un poco más de tiempo, y ahora lo vamos a ver cuando hagamos la grilla, porque hay alguno que se sienta, ve la maqueta, la interpreta y capaz no necesita ni grilla ni nada, la hace de una. ¿Por qué? Porque le gusta, porque ya hizo, porque ya tiene la cancha, porque sabe de qué se trata o por lo que sea. Pero hay algunos que por primera vez en su vida se van a encontrar con el croquis. Entonces yo le voy a dar algunas opciones para que vean cómo hallar más o menos la profundidad, cómo manejarnos con la grilla, cómo podemos hacer un embloque, como hacíamos para las paralelas, en este caso para el croquis, y cómo manejarnos. Y ojo, nada de estilógrafo, nada. Es una mina bien polenta, o si quieren usar crayón, si quieren usar lo que quieran. El croquis está hecho para pensar. Está el render, la perspectiva hermosa que ustedes la pueden ver, esa está para mostrar. Pero nosotros estamos en esta etapa que nos estamos iniciando en el croquis a mano alzada y necesitamos pensar. Necesito que ustedes activen las neuronas, identifiquen el objeto a dibujar, hagan el salto de escala de lo que era una maquetita así chiquitita, la conviertan en algo así y me lo muestren. Tengan en cuenta las deformaciones, sepan
que la línea horizonte es una línea real que no la vemos porque estamos en un centro urbano, si estuviéramos en el descampado la veríamos. Y sepa que es la única real, porque las otras son de las que los valemos, son imaginarias, la línea de tierra y otras cosas. Pero la altura de la línea horizonte siempre dependerá de la altura del observador. Por eso decía que era un observador activo, que a nivel peatonal, mi altura que es tirando manteca al techo, debo tener 1,70 si llego, mi horizonte está a 1,70 m, y aunque no lo vea, yo imagino que tengo un plano que pasa a la altura de mis ojos, interceptan todos los volúmenes que están a mi alrededor. Cuando ocurre eso, y tomemos el hábito del croquis, se darán cuenta ustedes que en la carrera muchas veces van a ver en perspectiva, porque hay una cosa lógica, una cosa es mirar y otra cosa es ver. Hay veces que uno va caminando y ve y mira en perspectiva, interpreta el ambiente. Ese sería un segundo paso, que sería la próxima clase, el próximo trabajo práctico. Croquis de espacios reales, donde ustedes van a dibujarme espacios interiores a 1 y 2 puntos de fuga, espacios exteriores a 1 y 2 puntos de fuga, y después, siguiendo con la temática de croquis, haremos croquis de, digamos, espacio codificado, le llamamos, que no es otra cosa que una planta y un corte. Ustedes tienen que interpretar y me dibujan el croquis. Bueno, esto es el modo de pantallazo general. Ahora me siento con ustedes y dibujemos un par de croquis.